El podcast tiene el objetivo de difundir información confiable con respaldo de autores y o instituciones con el fin de dar una información que no esté sesgada. Al final del podcast podrá ver la bibliografía y los enlaces y obtener información de índole académica. Método inductivo. Esta metodología se le atribuye a Francis Bacon a principios del siglo XVII. Va desde lo particular, es decir, la observación de hechos de realidad, hasta la ley que los contiene, que serían las teorías o la ley universal. Es decir, a partir de la observación de hechos concretos particulares de la misma índole o una misma naturaleza, se infiere una ley universal que explique todos esos hechos. En este método distinguimos 4 fases bien definidas. 1. Observación. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. La observación debe ser científica, o sea, se procura determinar relaciones entre los hechos, como primer paso de la inducción. 2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. Esto significa establecer hipótesis. Con una posterioridad se llevará a cabo la experimentación, la realización y repetición deliberada de fenómenos para verificar la hipótesis. 4. Generalización. Si la hipótesis se comprueba mediante experimentación, se lleva a la ley general que establece las características relacionadas, indispensables y universales de ciertos fenómenos. En resumen, con la generalización se obtiene la ley general cuando la experimentación comprueba la hipótesis. Un ejemplo típico es la clásica metodología de Sherlock Holmes, quien a partir de una llave o del modo como un individuo subía una escalera, reconstruía un crimen de un rastro a la revelación, o la manera en que la antropología reconstruye todo un esqueleto a partir de un hueso del género Homo o de un mamut que existieron hace millones de años, de un hilo a una urdimbre. Método deductivo. Las primeras consideraciones de este método podrían remontarse en los trabajos de Descartes a principios del siglo XVII. Bacon y Descartes eran parecidos en este aspecto. Ambos utilizaban un método deductivo, solo que Descartes utilizaba la deducción y las matemáticas como medio de comprobación, mientras que Bacon no le daba tanta importancia a esos instrumentos. Se puede decir que Bacon utilizaba el deductivismo, el cual consiste en desarrollar una teoría, pero partiendo de hipótesis básicas y deduciendo las consecuencias, apoyándose en teorías formales. Los científicos dicen que una explicación científica verdadera debe partir de una teoría universal junto con premisas respecto al problema que se quiere explicar. De ahí surgirán las hipótesis básicas y deducirán las consecuencias, es decir, partiendo de lo general a lo particular. Los pasos del método deductivo son los siguientes. 1. Se deben incorporar las características más importantes, las irrelevantes se eliminan. 2. Se debe partir siempre de postulados iniciales, o sea, una deducción lógica. Se parte siempre de la etapa anterior. 3. Se partirá de leyes de carácter general o enunciados de una ley o teoría universal. Existe un paralelismo entre explicación de un fenómeno y predicción de un fenómeno. A esto le han llamado tesis de simetría, es decir, no es lo mismo explicar un fenómeno de la realidad que predecir cuáles son sus efectos. Para explicar un fenómeno se necesitan saber la naturaleza de las variables y algo que determine cuál es la variable que causa y cuál es la variable efecto. Para predecir un fenómeno solo es necesaria una correlación entre variables y un método adecuado estadístico. Ejemplo, la observación de la caída vertical de una manzana que está prendida de un árbol permite deducir que este fruto tiende a caer en forma perpendicular sobre la tangente del punto de caída en relación con la superficie de la Tierra. Si además otros cuerpos como piedras, lluvia, cosas en general tienen la tendencia a caer en la misma forma, se puede generalizar que todos los cuerpos caen en igual forma, lo que sería una ley de la gravitación universal.
Método analítico. Este método es muy parecido al método sintético, ya que va de lo abstracto a lo concreto. Cuando hablamos de estudiar independientemente las partes, nos referimos a aislarlas de su todo. Ahora, ¿qué es un todo? Se toma por todo a lo que se estudia, es decir, el objeto de estudio. Y esto puede ser de diferente índole. Puede ser material, como la sociedad o un organismo, o puede ser racional, una abstracción de nuestro pensamiento, como son las hipótesis o teorías, pero el primer tipo de análisis se complementa con el segundo, así que se toma como una forma auxiliar del análisis, ya que a partir de un hecho concreto, es decir, un material, para estudiarlo involucra necesariamente un análisis racional, y este análisis es necesariamente abstracto. El pensamiento es capaz de separar hipotéticamente las partes de un todo real, descomponiéndolo en partes, estudiar cada parte de manera independiente. Esto nos permitirá conocer las causas, la naturaleza y sus relaciones entre los elementos para dar una explicación más completa sobre el objeto de estudio. Un ejemplo de este método es, por ejemplo, un organismo y sus partes constituyentes, los sistemas, aparatos, órganos y tejidos, cada una de las cuales puede separarse para llevar a cabo un análisis más profundo del organismo. El organismo visto como el todo o el objeto de estudio. Otro ejemplo es la sociedad, el todo y sus partes de la sociedad, base económica, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Método sintético. Este método se refiere a un análisis que va de lo abstracto a lo concreto. Se refiere a un análisis en el que el pensamiento separa los elementos de un todo. Un todo es, por ejemplo, objeto de estudio o un problema real, y separa el todo en partes y analiza cada parte de forma independiente, es decir, las partes ya analizadas se vuelven a integrar en el todo pero en distinto orden y de ahí surgirá una hipótesis. Para que quede claro la anterior definición, suponga la siguiente analogía. Es como desarmar un objeto en todas sus partes para crear un nuevo objeto, pero para ello debo saber primero para qué me sirve cada parte del objeto y cuál es su función, llegando a la comprensión cabal de cada elemento. Posteriormente, con los mismos elementos del objeto, podré crear uno nuevo, pero antes comprendiendo la forma original, antes de desarmarlo. Por ejemplo, tenemos el tema aprendizaje, que sería un todo. Entonces se desmiembra el tema en tres conceptos, que serían las partes de ese todo, que son motivación intrínseca, conocimiento y estudiante. Estos podrían ser los elementos de un todo. Lo que hace una hipótesis los organiza de una forma determinada. Podemos decir como hipótesis que si un estudiante se ve inclinado por una motivación intrínseca, puede llegar a un conocimiento más completo, definiendo conocimiento más completo como comprensión de una materia. Método analógico. Este método consiste en relacionar objetos o fenómenos particulares que son parecidos entre sí, es decir, se recuerdan datos que tienen cierta semejanza, se comparan y se da una conclusión. El método analógico, como su nombre lo dice, tiene el fin de establecer analogías y se tienen dos sistemas o situaciones particulares que sean similares. Entonces, se podrá deducir el resultado de uno de los sistemas a partir de los resultados de la situación análoga, infiriendo así un mismo resultado para todas las situaciones particulares similares. Un ejemplo de este método es: se reunió a varias personas alcohólicas. Estas personas tienden a presentar un comportamiento de índole similar y las razones parecidas por las cuales se han vuelto alcohólicas. Entonces ya tenemos situaciones análogas. Ahora habría que probar un método para ayudar a un alcohólico. Si se logra resolver el problema del alcoholismo de esa persona, entonces se deduce que el método podrá ser útil para los demás y se espera el mismo resultado que con el primer alcohólico.